Hola, el Señor los bendiga. Mi nombre es Jason Guevara y somos Ministerio Gospel. Hasta hoy hemos visto 5 puntos esenciales de nuestro tema de la semana sobre la fe. Y para las personas que de pronto no hayan visto esos 5 puntos, les recomendamos que vean nuestros videos anteriores que abarcan este tema desde el día 1 al día 5 para que les dé más claridad de lo que hemos estado hablando. Hoy es ya nuestro sexto día y vamos a estudiar si la fe puede hacer milagros. Y para ello vayamos al siguiente pasaje que lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versos del 21 al 43. Pero antes quiero mencionarles que Marcos, a pesar de haber escrito este Evangelio, él no fue uno de los 12 apóstoles del Señor. Marcos en realidad fue un colaborador especialmente del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Y su nombre judío era Juan. Este nombre era muy común en aquella época. Sin embargo, fue más conocido por su sobrenombre romano, Marcos. Bueno, ahora sí vayamos al pasaje del Evangelio de Marcos que titula La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Así como este pasaje, vamos a encontrar demasiados en las Escrituras Sagradas, donde se mencionan muchos de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es que recordemos que en la palabra se menciona que muchísima gente se acercaba a Jesús para que les diera sanidad. En relación con esto, quiero contarles que hay varios historiadores reconocidos que no eran cristianos de aquella época en la que Jesucristo hizo todas estas manifestaciones, y ellos en sus relatos mencionan a Jesús y dicen que fue una persona que hizo grandes prodigios. Algunos de aquellos historiadores son, por ejemplo, Plinio el Joven, Tácito, Suetonio y Flavio Josefo. De este último quiero compartirles una parte de uno de sus escritos. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Tremendas declaraciones de una persona que no era creyente. Creo que esto debemos considerarlo también no para darle validez a la Biblia, porque la Biblia no necesita ser comprobada, sino con la finalidad de entender que en la historia secular también está la evidencia de la existencia y de los milagros que hizo nuestro Señor Jesús.
Vemos entonces en el relato de Marcos dos situaciones distintas que se presentan casi al mismo instante. Por un lado tenemos a la mujer que por más de 12 años padecía una enfermedad extraña de hemorragia sanguínea que era muy constante, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a la niña de 12 años que fallece. Estas dos situaciones son demasiado tristes, y en el caso de la mujer fue tanta su fe que solo pensaba que con tan solo tocar el manto de nuestro Señor iba a ser sana y salva. Y efectivamente fue así. Pues Jesucristo le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Lo principal aquí es que por la fe de esta mujer fue sanada y salvada, ¿cierto? Pero si observamos otro aspecto no tan superficial, podemos notar que Jesús ya conocía la adversidad por la cual esta mujer estaba atravesando. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor le dijo: queda sana de tu azote. Más allá de que el Señor sintió que salió poder de él ya sabía de antemano que tenía una enfermedad y sabía cuál era. Y no porque alguien se lo hubiese dicho, sino porque como por su discernimiento espiritual, ¿cierto? ¿A qué me refiero con lo que estoy mencionando? Que el Señor ya conoce nuestros problemas y nuestras tribulaciones, solo que Él está esperando que nosotros reconozcamos nuestra vulnerabilidad y debilidad para que acudamos a Él y nos acerquemos cada vez más a Él, pero con fe y seguridad que Él va a estar con nosotros. Y en el caso de la niña, a pesar de que ya había muerto, el Señor le dice al papá: no temas, cree solamente. Y ya sabemos cuál fue el resultado, ¿cierto? Lo principal que nos muestra este relato entonces es que la fe puede hacer milagros, ¿cierto? Entendiendo que Dios es soberano y todo lo hace bajo su voluntad y propósito, ¿cierto? Dispongámonos nuestro espíritu en oración. Soberano Rey, nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestras debilidades y nuestra vulnerabilidad, con la necesidad de acercarnos a ti, reconociendo tu majestad y tu gran poder. Por eso, amado Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que aumentes nuestra fe y así poder ver los milagros que tienes preparados para nuestras vidas. En el glorioso nombre de Jesús, amén. Bueno, con la ayuda de Dios nos vemos mañana y que la presencia del Señor los acompañe. Chao.